Martínez Rodríguez, estamos listos para revisar la información que se generó hasta esta hora. En materia económica, vamos a ver el resumen. Clariant, compañía suiza de productos químicos, vendió su negocio en Venezuela a la empresa CMV Química como parte de la optimización continua de su presencia en el país. Mediante un comunicado, Clariant señaló que la comercialización de la empresa fue por un monto de $1,8 millones. La suiza indicó que en 2024 las operaciones en Venezuela generaron ventas por más de $3,7 millones y emplearon a cerca de 60 personas. Apuntó que transferirá más de $296 millones de cambio de moneda acumulado a su estado de resultados, lo que afectará su beneficio neto informado para 2025 en cumplimiento a las normas contables internacionales. En los primeros 9 meses de 2025, las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos totalizaron $2.811 millones, lo que representa una disminución de 34% respecto al mismo lapso del año previo. Por su parte, las importaciones hasta $2.464 millones. En cuanto al petróleo, Venezuela exportó crudo por $2.412 millones, 86% del total de las exportaciones, aunque esa cifra es 40% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024. Entre las exportaciones no petroleras destacan los crustáceos y mariscos con un monto de $41 millones, 13% menos que en el 2024. Al mismo tiempo, las exportaciones de café aumentaron a $23 millones, un alza de 229%, mientras que las de cacao subieron a $19 millones. El reporte a esta hora de nuestra compañera Giselle Quintana. Giselle, adelante. Los barcos que podrán comercializarse tendrán que ser barcos que no se encuentren sancionados, se encuentren bajo toda su tecnología completa, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio. Tendrán que sacar ese crudo y serán los que lo podrán comercializar. El 80% aproximadamente del crudo venezolano actualmente lo consume China, que es el principal mercado que lo está usando a través de comercios en sus refinerías. Recordemos que el crudo venezolano es un crudo difícil de procesar en las refinerías chinas, por lo cual hay que mezclarlo con otros crudos. Seguramente muchos de estos barcos tendrán que empezar a venir a Venezuela y sacar el crudo venezolano y llevárselo a China para que lo pueda utilizar. El dólar, un West Texas Internacional, se vende aproximadamente unos $56 por barril. El crudo venezolano se vende con unos $12 de descuento, o sea, alrededor de unos 47. Este sería probablemente números más o menos estimados de unos $5 por barril adicional y se estaría vendiendo alrededor de los 42. Entendamos que todos los barcos que, por ejemplo, muevan mercancía por contenedores, juguetes, repuestos automotrices, repuestos de maquinaria, alimentos, todo ese tipo de cuestiones se hacen tradicionalmente por barcos cargueros. Eso no hay ningún problema porque esos son barcos que están apermisados por la Organización Mundial de Comercio, son barcos que pasan por el canal de Panamá o por el canal de Suez o que hacen vida comercialmente por todos los puertos, incluidos los puertos de Estados Unidos, así que en esos barcos no se verán afectados de ninguna manera por este bloqueo, por esta reafirmación del bloqueo de los barcos sancionados. Uno de los temas que se hablaba que sacó la Casa Blanca sobre que la producción de petróleo era de propiedad norteamericana. Venezuela es un país que se independizó del Reino de España en 1830, así que desde ese momento nosotros nunca hemos formado parte de los Estados Unidos, número uno. Número dos, cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1975 con el presidente Carlos Andrés Pérez, PDVSA, es decir, en ese momento cuando se creó PDVSA, el gobierno nacional pagó a todas las compañías petroleras, tanto internacionales de Estados Unidos como las de Europa, su aporte para el proceso de nacionalización. No se confiscó, no se realizaron los pagos hasta el punto, es decir, el 100% de la materia prima era venezolana y las instalaciones también fueron pagadas. Cierto que quedan cosas pendientes, por ejemplo, en el caso de ConocoPhillips, que tiene una demanda ahorita abierta con PDVSA en Trinidad y Tobago justamente por un pago de una deuda pendiente. Está el tema con Citgo, que se encuentra también en un tema de litigio justamente por el tema de cuáles deudas están pendientes con las empresas que se renacionalizaron, ¿no? Eso es simplemente una cosa que se hace en mesas de trabajo para sentarte a discutir, cuánto tienes tú de deuda previamente pendiente, cuáles son los activos que tienes disponibles tanto en Estados Unidos como los activos presentes en Venezuela. No solamente debe participar Estados Unidos, sino tiene que participar todos los acreedores de Venezuela. Entre esos se encuentra China, que es el principal. Entonces es una mesa integrada por muchísimos agentes que en ese momento eso amerita o esa
negociación de, vamos a decirlo, no de varios frentes, pero con varias perspectivas, porque el acuerdo tiene que ser donde todas las partes sean ganadoras. El coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES, Osvaldo Felizola, reiteró que estas mesas técnicas son más necesarias que antes para lograr un acuerdo ganar-ganar y así resolver el tema de la deuda venezolana. Giselle Quintana, Globovisión. Vemos también cómo se comportan los mercados al momento. Según datos del Buró de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos disminuyó en noviembre hasta el 2,7% interanual. La inflación subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y alimentos, cayó al 2,6%, una baja de 4 décimas respecto al reporte previo. En términos mensuales, entre septiembre y noviembre, tanto la inflación general como la subyacente registraron un incremento del 0,2%. El índice de energía subió 1,1% en ese periodo, convirtiendo en inflacionaria. Dentro de este rubro, el índice de la gasolina avanzó un 0,9%. Por su parte, los precios de los alimentos registraron un alza de 0,1% entre septiembre y noviembre. Desde los espacios de Evoconcept, nosotros